a la primera parte, que es la fiscalía, a la segunda parte, que es el imputado, el abogado de la defensa del agraviado, o actor civil y el agraviado, el abogado del tercero civilmente responsable en caso corresponda. Cada uno de estos actores, de estas partes, tienen derechos, pero en igualdad. En igualdad. ¿Cuál es el mecanismo que en este momento se está digamos, ventilando o de manera analógica recogiendo el pedido del detenido en primer momento? En primer momento, un detenido cuando está en el penal le dice a su abogado: oye, sácame inmediatamente. Entonces, cuando está ese plazo establecido como un plazo límite, por ejemplo, un proceso común, 9 meses, oye, ¿qué parámetros existo o qué parámetros redacto o qué parámetros establezco para que sea proporcional, para que sea razonable? El profesor Mendoza, Ayma, dice, tiene que haber dos controles, un control concurrente que se hace en la prolongación de la prisión preventiva. Yo propongo uno concurrente, es decir, que la propia defensa incoe, solicite, inste una solicitud de control de plazo de su prisión preventiva. Sean diligencias preliminares que deben ser a las 47 horas. En diligencias preliminares y en investigación preparatoria dentro del plazo prudente, que yo lo voy a establecer ahora, conforme al parágrafo 136 del informe 86/09 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Peirano con Uruguay. Ahí se estableció. Claro que no es nada nuevo tampoco, ¿eh? No es nada nuevo. No es nada nuevo. La jurisprudencia que más o menos he esbozado respecto a este tema de la prisión preventiva dice: no hay que establecerse parámetros ni tiempos exactos respecto a establecer para cada caso concreto, para cada caso en general. No, es de acuerdo al caso concreto. ¿Por qué? Porque estaríamos estandarizando el proceso. Y el proceso es dinámico, no se puede estandarizar. Oye, pero la reforma del 2013 respecto a la determinación judicial de la pena ha sido por tercios. Y ahí sí es admisible. Y allí sí es admisible. Es decir, allí sí paramétrame, establece de manera perfecta la pena que le debe. Estoy utilizando criterios analógicos, ¿eh? Para permitir que sí, por norma adjetiva penal, sí se pueden establecer estos parámetros. Ojo, y estamos hablando de una consonancia de mirar un principio. Castillo Alba tiene una frase del hecho convencional estructurado, de hecho convencional, principio de inocencia. Tengo enfrente, y aquí le voy imprimiendo el tercer principio. Dijimos en primer lugar, no se olviden, igualdad de armas, derecho a la defensa y principio de inocencia, presunción de inocencia. Claro, está en la convención, está en la Constitución Política del Estado, y también está en nuestro código objetivo, el artículo 2, el título preliminar 2.1. Ese principio es un principio de basamento fundamental. En esa medida estoy respetando las garantías procesales de una de las partes. El profesor Urbina Gambini decía: cuando a un imputado se le acusa o se le denuncia, es todo el aparato estatal que está en contra de él. Por lo tanto, es la parte más débil.
Y aquí un poco como entrando ya al asunto, si se puede pedir la prolongación de la prisión preventiva, es decir, extender la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, ¿por qué no permitir? ¿O por qué no permitir? ¿Por qué no analizar en específico un procedimiento que conduzca la conducencia de ese derecho fundamental a la libertad individual? Es decir, la defensa tendrá que someterse o adherirse vía contestación del pronunciamiento de la extensión o prolongación de la prisión preventiva. O pide tu cese. Pero, ¿dónde nos ubicamos en el cese? Su elemento fundamental. Hay un tema anexo y adicional, que es el tiempo. Anexo, adicional, digamos accesorio. Ya pues, o sea, la propia prisión preventiva es una medida cautelar, digamos, es un cuaderno que viola un derecho fundamental y que, dependiendo de la motivación que se haga, roza con principio de presunción de inocencia, que lo vuelvo a repetir en segunda instancia, en segundo momento. Si se permite que la otra parte sí pueda pedir una extensión y la defensa técnica tiene el mecanismo procesal para hacerlo. Oye, lo tienes que hacer. No se necesita ser abogado para decirle a un imputado, ¿quieres salir antes del límite máximo de la prisión preventiva? La respuesta es afirmativa. Pero créame el mecanismo. No hay mecanismo. Oye, pero no es que es garantista el Código Objetivo Penal del 2004. Sí lo es. Ah, lo es. ¿Cómo lo es? Dame el mecanismo. No hay. Mira, te explico. Para diligencias preliminares, ve al habeas corpus constitucional. O sea, lo puedes hacer por teléfono, en una hoja, a mano o en forma oral. Y el sin plazo, ¿no? Y el secretario redactará el acta y le dará cuenta al juez por teléfono. Lo hace de oficio el juez lo hace de oficio. El fiscal también lo puede pedir. Pero, ¿quién es el legitimado? ¿Quién es el titular del derecho lesionado en ese momento? Para pedirlo. Bueno, para pedirlo no, para exigirlo. Digamos, dentro del marco convencional. Dentro del marco convencional. Entonces, en el marco convencional tenemos el plazo de la prisión preventiva tiene un basamento legal, o perdón, convencional, que es el 7.5 de la Convención Americana. Y el plazo ordinario del proceso está en el 8.2. Son diferentes. Por lo tanto, se debe exigir a uno más aceleración, o que sea más célere, y al otro no tanto. Entonces, cuando hablamos en los procesos comunes de 9 meses como plazo máximo, estamos hablando de plazos máximos. Y los plazos máximos no pueden ser plazos razonables. Yo voy a esperar que ese plazo sea que lleguen a 9 y a partir de ahí se empezará a hacer el cuestionamiento. Yo digo no. Debe existir un mecanismo. Bueno, si no lo hay, lo propongo como ley diferenda. Para estos temas de debate. No, pero el habeas corpus también. O sea, si ya va a ser el habeas corpus en la diligencia penal, en la investigación preparatoria, ve también al habeas corpus. Porque también se puede ir así en sentencia, o sea, es para todo. Y el diseño
le da a unos y no le da a otros. Oye, pero al inicio nos estás diciendo que hay un principio básico que está en el 1.3 del título preliminar, que es igualdad de armas. Pues es literal. ¿Y qué mecanismo debemos crear? Debemos crear el mecanismo del control de plazo de la prisión preventiva. Este control de plazo de la prisión preventiva debe tener sus propios presupuestos. Y atendiendo a este tema de la indagación que hice a pedido de los colegas, del colega que me ha antecedido, he visto, por ejemplo, como un tema anexo, de ejemplo, simple y llanamente, el tema de la prolongación de la prisión preventiva incide en peligro procesal. Oye, en el literal C del 268, en la primera prisión preventiva, ya lo discutieron, ya hubo contradictorio, ya hubo presentación de elementos de convicción. Y se vuelve a revisar. De repente habrá otra oportunidad para tocar ese tema, pero también lo dejo, que es materia de la academia de impulsar argumentos para que en esa medida tenga esta aplicación. Oye, sí tienes un mecanismo que es en el cese, pero vuelvo a repetir, el cese, su elemento fundamental y su presupuesto fundamental es Fome Boni Juris, o Fomus Deliti Comiensi, es decir, literal A. Y en esencia el plazo, como lo dijimos al inicio, ha sido añadido vía criterio jurisprudencial de la casación 2013 Moquegua, la C26. Introducen no solamente los tres, sino la proporcionalidad, que ya está en el 253.3 y a la duración. Entonces, ¿en qué medida el plazo dentro de la prisión preventiva se vuelve un tema fundante, un tema de presupuesto de exigibilidad inmediata? ¿Y en qué medida el mecanismo procedimental está haciendo eco de resonancia con la aplicación? Yo firmo y suscribo que existen jueces imparciales y conocedores de los respetos fundamentales de el nuevo modelo y de las partes en el proceso. Y también reconozco que existen representantes del Ministerio Público que apegan el artículo 4 del título preliminar, es decir, el respeto a la objetividad. Pero, ¿qué pasaría si en algún distrito judicial del Perú no se aplica eso? O en un mismo distrito judicial algunos lo aplican o no. Pues tendrás que esperar que encuentres un juez y un fiscal con ese pedido, y si no lo hay, pues esperará. Oye, pero ¿y el pronunciamiento de la defensa no tendrá que intervenir en esa medida? ¿Dónde está la igualdad de las partes? Mi propuesta es afirmativa. Se debe reformar esa inclusión y se debe formar. ¿Cuál es el presupuesto fundamental? Y acá ya vamos entrando un poco en el detalle. El presupuesto esencial que debe tener este control de plazo es haber establecido, porque así se ha tenido que hacer, la determinación del plazo, alguna vez estimada o declarada fundada la prisión preventiva, cuál va a ser el cronograma de diligencias que se van a realizar tendientes a la finalidad de cursar la acusación. Es más, se está hablando ya desde la sentencia plenaria casatoria 1/2017 hasta el acuerdo plenario 1/2019, que existen estándares de sospechas
para incluir el elemento fundamental del literal A del 268. Es decir, que este estándar sea superior inclusive a la acusación de sospecha fuerte. Si tenemos esa posibilidad de la estimación de la prisión preventiva, la pregunta es, ¿qué falta para acusar? ¿Cuánto? Escribámoslo. Meses, días. ¿Cuánto? La respuesta, ya se las anticipé, está en la CIDH. Dice, apliquemos 2/3 partes de la pena mínima del delito por el cual se le está investigando al imputado. Sin embargo, ahí yo hago un apartamiento y digo, está bien las 2/3 partes, pero del plazo establecido. Y si el plazo establecido es 9 meses, las 2/3 partes serán los 6 meses. Bajo ese criterio de interpretación vía convencional, también con criterios analógicos, puedo determinar que esa determinación de los 6 meses es mi plazo razonable para incoar mi petición, para promover mi pedido. ¿Cuál es la finalidad de ese pedido? Sal del penal y que te investiguen libre. Porque está sometido a una medida cautelar. ¿Y cuál es la razón fundamental de las medidas cautelares? Pueden variar en el tiempo. La variación que se está haciendo en estos momentos es una reforma en peor. Es decir, es una reforma para extender los plazos. Les pregunto, ¿se podrá formular? ¿Tendrá basamento? ¿Tendrá razón lógica, aristotélica, de decir, si lo puedes aumentar, lo puedes bajar, lo puedes disminuir, lo puedes reducir? ¿Para qué? Para pedir que el imputado ingrese a correr a juicio o próximamente a juicio, por un respeto irrestricto al principio acusatorio, artículo 159 de la Constitución. Sin acusatorio, sin judicio. Si no la tengo, ¿y cómo debo tenerla? Pues impulsarlo. Señor fiscal, el plazo razonable, desde mi punto de vista de la defensa técnica, está por vencer. Por favor, solicito a que se expida lo que corresponda. Bueno, en esencia debe ser acusación, pero de repente hay un sobreseimiento, no lo sabemos. Dependerá eso de cada caso en concreto. Bajo esa línea interpretativa, esa acusación debe surgir dentro de ese plazo. 2/3 partes del plazo establecido por el juez. Y ese plazo va a ser evaluado tanto por la Fiscalía como por la defensa técnica y de las otras partes también. Que vamos a ver en qué medida se podría justificar su legitimidad de hacer un requerimiento. Siempre dentro de este otro principio, aparejado a lo que ya dije, principio de favorabilidad del imputado, que también tiene renombre constitucional y convencional. Entonces, cuando uno dice, oye, hay que ojear el código, esta petición no tiene basamento, no está en la norma, él va improcedente de plano. Oye, pero estás denegando un derecho fundamental, un derecho constitucional, un derecho convencional. No está en la norma, pues. No está en la norma. Y el diseño de los principios constitucionales, porque eso dice el artículo 10 del título preliminar, estos principios diseñados aquí son superiores e irradian a todo el código.
su influencia es en esa medida de garantizar los derechos fundamentales de las partes. Bajo esa óptica se recogen estos criterios convencionales y se dicen, oye, si yo tengo esa posibilidad, si yo puedo crear ese mecanismo, el primer requisito es eso. El segundo requisito es establecer esos montos o esos diagramas a través de los 2/3 de la pena establecida, del plazo de la prisión preventiva. Y en esa medida estaremos protegiendo no solamente el principio de inocencia, sino también incluido su motivación cualificada a través del principio de proporcionalidad. Entonces, no es que sea un requisito establecido propiamente en el 268, pero de hecho que lo es. De hecho que lo es. Es decir, allí justamente se decanta o se recoge el pronunciamiento de lo que no está en la norma, si ha tenido un acomodo, un asentamiento básico para ser formulado. Y creo yo que en esa medida podemos incluir esta aplicación de un control de plazo de la prisión preventiva. Es decir, aplicar un criterio adecuado de cuánto, no como plazo máximo, sino cuánto debe un imputado estar detenido sin sentencia. Sin sentencia. Entonces, oye, ¿qué necesito para activar el juicio? Principio acusatorio. Acusa. Sin la acusación no hay juicio, por eso, primero que se haga la acusación. Y en esa etapa intermedia se discutirá de la manera más célere las explicaciones propias o los cuestionamientos propios que hagan las demás partes. A partir de ahí es que se canalizará ese tamiz jurisdiccional a través de un control de legalidad de la misma, tanto sustancial como de forma, y a partir de ahí este otro principio de la imputación necesaria, imputación concreta, y se vaya a juicio. Entonces, es una mirada constitucional, y más que constitucional, convencional, para imprimir un criterio de aplicación propia a los establecimientos de estos presupuestos que he intentado diseñar a manera de ejemplo, porque creo yo que las partes que se encuentran, es decir, en el diario devenir de la Administración de Justicia en el Perú, que son básicamente la defensa y la fiscalía, imprimen esta aplicación en favor de una de ellas, que, como decía bien a mí, de la más débil. Esto tiene propuesta de ley referenda de modificación, porque ¿cuál sería la propuesta común vigente ahora? Adhiérete a la prolongación. O sea, tengo que esperar que ese plazo máximo venza para a partir de allí adherirme vía la contradicción que se haga de esa presentación proveniente de la Fiscalía. ¿No la puedes hacer tú? Increíblemente no. ¿La debo hacer? ¿Qué dicen los principios? Debes hacerlo. No, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y creo yo que en la medida de cómo se está ampliando, por eso hago la interpretación analógica de la tutela de derechos, vía jurisprudencial si se podría. Vuelvo a repetir, ¿y la base dónde está? Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene
un artículo específico que habla sobre el plazo razonable de la prisión preventiva? Sí, 7.5. ¿Habrá otro? También. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.3. La misma consonancia, la misma idea. Y ese artículo yo lo puedo recoger por criterio de convencionalidad a la norma aplicable en el Perú. Sí. Aplico el control de convencionalidad. Recojo los pronunciamientos de la Corte Interamericana y básicamente este informe que les he dicho de la CIDH, y bajo ese análisis programático recojo el basamento de esta situación. Y si lo quiero hacer así, y si no lo quiero hacer así, perdón, puedo acudir a la vía constitucional, que es otra vía, es una vía paralela, es una vía que tiene sus propias directrices, que tiene sus propios principios. Y el Código Garantista no los tiene, sí los tiene. Eso es justamente mi propuesta. Eso es justamente lo que he estado viendo y mirando para ver en qué medida esto tiene aceptación o no. No estamos para decir mi propuesta debe ser aceptada y la propuesta de fulano no debe ser aceptada. No, sino que ambas propuestas tengan basamento y la que tenga la mejor estructura arquitectónica de protección de garantías constitucionales será la que se aplique. No será la que vence, será la que se aplique. Será la que tenga mayor vigencia, mayor rigor en su estructura programática. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que yo, digamos, vengo trabajando desde la perspectiva de decir, oye, por estos principios debe estar reflejado los pronunciamientos de cada uno. Y no solamente darle a uno, juegas con la cancha inclinada para que tenga esa posibilidad. No puedes. Pongamos en el mismo plano a ambos. Eso dice la norma. En esa misma medida, pretendo incluir la modificación de un control de plazo de la prisión preventiva. Y este plazo debe ser el razonable. Y este plazo razonable tiene como requisitos la aplicación de las 2/3 partes a la prisión preventiva dada. Les pongo un ejemplo, si es criminalidad organizada y si le pones 36 meses, tendrá que hacerse ese cálculo bajo esa aplicación. Y si es un proceso complejo, de la misma manera. Y si es un proceso común de 9 meses, en igual sentido. Y es el porcentaje porque no necesariamente te ponen el plazo máximo. De repente ponen 8, 7, no lo sé. Eso dependerá ya de la estructura propia o de la arquitectura propia de los elementos de convicción. Y sí ser riguroso en el establecimiento de los plazos de las diligencias realizadas, para que a partir de ahí se haga, bueno, el tema del elemento fundamental de la contradicción. Oye, es que la contradicción tiene que ser porque él grita más y yo grito menos, o porque él grita, yo también grito en diligencias preliminares, en investigación preparatoria o en el juicio oral. Pues también tiene que hacerse con base en fundamentos y principios. Usted incoa una demanda, perdón, una formulación de investigación preparatoria. Y aquí quiero poner un ejemplo que justamente me trae a colación el tema del litigio aquí en Lima. Acá en Lima, con la modificación del Código de Procedimientos Penales, hay un procedimiento especialísimo a través de la introducción del Decreto Legislativo 1206, que se llama presentación de cargos. Una idea colombiana que ha venido a incluir y hacer un tamiz desde el inicio del proceso a través del juez.
del principio de imputación necesaria o imputación concreta. Si el juez detecta alguna falibilidad o algún error en la imputación y lo considera típico, lo dice a través de un auto de no al lugar a apertura de instrucción penal. Sube en apelación y si eso es confirmado por la sala, allí quedó el asunto con ribetes de efectos de cosa juzgada. Un primer control jurisdiccional, cosa que no ocurre cuando se comunica en el nuevo modelo la disposición de formalización de investigación preparatoria. Es una comunicación. Y es acá donde se hace realmente ese control, el control contradictorio, del aporte de la prueba, aporte del elemento de convicción. Y es allí, en esa escena, que es oral, y también escrita. Entonces, de esa misma manera, esa aplicación del contradictorio tiene que surgir dentro de esta escena, de este control de prisión preventiva. Otro de los principios que me estaba olvidando es el principio de variabilidad o rebus sic stantibus de la prisión preventiva, que acogería el pedido o la solicitud que pretendo humildemente plantearles. ¿Va a modificarse la prisión preventiva en el tiempo? Sí, sí se debe modificar. ¿Con la prolongación se modifica en peor? Sí, pues, pero con el control que se pretende incoar o promover, debe hacerse una reforma a favor. ¿Y cuál es el basamento? La modificación o la variabilidad o la provisionalidad de las medidas cautelares. Yo no me estoy refiriendo a la inclusión de nuevos elementos de convicción que ya lo desvinculen, porque esa tratativa corresponde al 268A, Fomus Bonis Iuris, o Fomus Delicti Comici. Yo me estoy refiriendo al plazo. Vuelvo a repetir, no está programáticamente establecido como presupuesto, sino que ha sido incluido vía a nivel jurisprudencial. Y se aplaude el planteamiento de este último acuerdo plenario porque también lo invoca y también le da cabida, también lo acoge. Y su pronunciamiento es, o su base, es el Tratado de Derechos Humanos de Europa, Tratado Europeo de Derechos Humanos, que no es otra cosa que la consonancia para Europa de lo que para nosotros sería la Corte de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Entonces, y evidentemente es un tratado de derechos humanos, que no puede ser de ninguna manera desatendido por la Judicatura Nacional. Entonces, esa en síntesis es mi propuesta. Espero que hayamos, tanto ustedes como yo, cumplido ese objetivo de buscar un tema de discusión ahora sobre en qué medida este criterio convencional del 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí permite que haya una diferenciación entre plazo razonable de la prisión preventiva y plazo razonable del proceso. Oye, ¿cuál debe ser más célere? De la prisión preventiva, pues. Debe ser más expeditivo. O sea, se debe hacer lo que en cliché se ponía como un sello en un proceso, en un expediente, reo en cárcel, con rojo. No sé si recordarán. Y claro, eso implica ya una alerta.
este expediente debe correr. Este expediente debe ser más célebre. En este expediente se tienen que hacer las diligencias. En este expediente hay un cronograma que debe cumplirse. En este expediente tienen que aplicarse las dos terceras partes que está indicando la CIDH. Y en este expediente hay que modificar lo que está planteando José Fiesta Jara. Bajo ese argumento de garantías constitucionales, se deben respetar de carácter irrestricto. Y no esperar, oye, es que, mira, en Tumbes los jueces tienen una pinta de garantistas excelentes. Y en Piura, y en Chiclayo, y en Lima, no debe ser uniforme el planteamiento. Es que los fiscales en tal distrito sí la tienen y en otro distrito no. Total, que estamos haciendo un tema de discriminación. Y vuelvo a repetir, ¿quién es el titular del derecho? El que está tras las rejas. Y el que está tras las rejas le dice a su defensor, sea público o sea privado. No sé cómo, pero sácame. Como un mecanismo legal. Le tiene que responder su abogado defensor público o privado. Pues vaya a buscarlo. Y si no lo encuentras, no sales. Esa es la respuesta. Me estoy adelantando aquí a las preguntas que sé que van a venir y es justamente mi propuesta la que va a plantear o se cumplirá el objetivo de que esto no solamente se quede en argumentación en contrario, que para mí sería de lo mejor, sino que esto decante o tenga otras posibilidades para poder buscar otros conceptos, no sé si de reforma o de planteamientos a través de la doctrina o de la propia jurisprudencia, que es muy importante. Les digo cómo está modificándose y aquí hago un análisis analógico, un criterio analógico y digo cómo está cambiando el tema de la tutela. Antes que se iba a imaginar contrainterrogar previamente en diligencias preliminares a un colaborador eficaz. Y ese es un criterio convencional, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos. Un tratado de derechos humanos. Ley del 7.2 no lo encuentras. Y como no está en la norma, no lo aplico. Es así la interpretación de los derechos fundamentales de una de las partes llamada imputado. Así se debe construir la elaboración garantista del emblema o bandera del respeto a la igualdad de las partes. Mi respuesta es negativa. Mi respuesta es por desechar ese argumento y empezar a construir. No hay mejor. Empecemos desde las bases. ¿Cuáles son las bases? Les he dicho. Los principios están en el título preliminar del Código Procesal Penal. Y si no me creen, vayan a mirarlos ahora. Presunción de inocencia, igualdad de las partes, derecho a la defensa, proporcionalidad de la medida en el tema general de todas las medidas limitativas. Y en el tercero del 253 habla del plazo o tiempo necesariamente razonable. Es un proceso adecuado. Lo que se está aplicando es tiempos máximos y límites. Tiempos máximos y límites. Creo que en cada una de la estructura jerárquica de las instituciones hay límites de plazos. Son administrativos. Que se ayudan, por supuesto que ayudan. Pero, como decía Urbina Gambini, al más débil que está imputado. Espero
Me disculpen por la forma coloquial con que hablo, siempre me he expresado así en todos los foros, tanto académicos como donde me ha permitido la vida, trabajar. Y espero haber concretizado, sintetizado el argumento que quiero regalarle a ustedes, con la única finalidad de buscar la discusión, la contradicción y la formulación a partir de ahí de nuevas propuestas. Estoy enteramente agradecido por las palabras de el letrado que me ha antecedido, merecidas obviamente, pero quiero dejar a ustedes los micrófonos abiertos para cualquier pregunta, crítica, constructiva, para poder desarrollar estos elementos. Les agradezco muy de veras su atención. Muchas gracias. Bien, a todos los presentes, antes de entrar a la rueda de preguntas, una recomendación es que registren su asistencia en el chat. Hay un formulario Google. A través de ese formulario Google, registrar su asistencia. Bien, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor, activar su micro y hacerla en forma directa. Doctor Jaramillo, buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo y saludarlo por el interesante tema del plazo de la prisión preventiva. Doctor, yo quería hacerle una pregunta, o más que una pregunta, me gustaría saber cuál es su apreciación personal respecto a lo siguiente. El tema del control de la prisión preventiva, que casi nadie, hasta donde yo tengo entendido, al menos en el distrito de Amazonas, nadie me he visto que lo ha solicitado. Pero, doctor, si alguien solicita el control de la prisión preventiva atendiendo los derechos internacionales que usted ha señalado, los jueces, al menos en la judicatura de Amazonas, entiendo yo que de repente le van a denegar porque no está allí en la norma procesal penal. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, los medios de comunicación que ejercen presión sobre él, y mucho tiene que ver también el delito por el cual se va a solicitar. Entendamos de que en nuestro país hay muchos casos de feminicidio, violencia sexual. ¿Qué hacer frente a ello, doctor José Fiestas? Bien. Gracias por su pregunta. Es cierto, hay un pronunciamiento social que justamente usted bien ha dicho, pero hay que ser objetivos. Les dije que la Fiscalía tiene una incorporación de un respeto a la objetividad en el artículo 4 del título preliminar. Y el defensor también tiene que ser objetivo. Es decir, si hay elementos de convicción que lo vinculan directamente, si la pena es superior a 4 años y si el peligro procesal se encuentra acertado conforme lo ha propuesto la Fiscalía, pues la prisión preventiva tendrá que tener efecto. Pero si de esos 3 requisitos no se cumplen, evidentemente la respuesta tendrá que ser negativa. Independientemente de lo que opinen el tema social, ¿no? Si bien es cierto, nuestro planteamiento como letrados es eminentemente, vivimos en una sociedad, el planteamiento es también social, pero más que todo es legal, es decir, es construcción de arreglado de derecho y respeto a los derechos fundamentales. En la misma medida de la igualdad, del principio de igualdad, me pones el caso, el ejemplo de una violación de una menor de edad o de un feminicidio, o donde la lesión es hacia una persona, digamos, más débil. Creo yo que en esa medida también deben respetarse esos derechos fundamentales de la víctima. Por eso es muy importante que cada uno de los actores desarrolle su criterio de objetividad y justamente también el juez a través de su criterio de imparcialidad para el desarrollo de la prisión preventiva. Si corresponden los elementos de convicción vinculados, su pena es superior a los 4 años,
y los demás requisitos también se encuentran consustancialmente comprobados o verificados hasta ese momento, yo creo que tiene que darse la prisión preventiva en ese medio. Si en esas circunstancias no existe la vinculación directa o no se dan los presupuestos, la prisión preventiva debe ser desestimada. En esa medida hay que ser objetivos y claros sobre ese punto. Gracias. Si tenemos otra pregunta para el ponente, activar su micro y hacerle forma directa. Muchas gracias. Doctor Fiestas, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso una norma administrativa de la revisión de oficio de la prisión preventiva del plazo, raíz pues de la pandemia, ¿no? Y el hacinamiento en los penales. Luego ya se estableció como norma. ¿Cree usted que un juez de oficio pueda revisar el mandato de la prisión preventiva que dio? O sea, ¿cree que esta medida de oficio sea suficiente para garantizar el plazo razonable? Ya, gracias. Vea, a partir de la pandemia, todos, en la cual me incluyo, hemos tenido un giro de 360 grados en nuestro pensamiento, en todos los ámbitos. Y en el ámbito jurídico, penal, en sentido estricto, también lo ha sido. Hubo toda una ola de pronunciamiento respecto al foco infeccioso que había dentro de los establecimientos penitenciarios. Y a partir de ahí se propuso, a nivel de las más altas esferas de gobierno de las instituciones tutelares, que se promuevan a través de oficio, es decir, pedido de la Fiscalía o pedido también del juez. Pero vayamos a decir cuál es el pronunciamiento de cada uno. O sea, hemos dicho, en el modelo anterior, el juez era el instructor quien investigaba y a la vez sentenciaba. No había imparcialidad. Ahora sí la hay una imparcialidad. Le dan ese mecanismo de oficio y el imputado tiene que estar dependiendo de la condición que tenga el magistrado para que pueda aplicar ese criterio de oficio. Y de la misma manera también lo haga el representante del Ministerio Público. Entonces, yo creo que la propuesta que vengo a pronunciar no es dependencia de cada uno, ni de uno ni del otro, porque en buena cuenta quien va a resolver debe tener el mismo condicionamiento de imparcial siempre. Bajo esa misma línea, creo que se debe dar más bien cabida a mi propuesta para que se introduzca este condicionamiento de ese pedido por parte de todos los imputados, como yo creo que sí lo ha estado haciendo tanto la defensa pública como la defensa privada, incoando a través de los mecanismos constitucionales la aceleración o rapidez de la posibilidad de egreso. Pero creo que en inicio sí fue una medida, inclusive fue proyectada y avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Creo que hasta esa medida había un pronunciamiento solo de que sea de oficio
por parte de estas dos instituciones tutelares, Fiscalía y Poder Judicial. Pero creo que también el propio imputado debe tener esta posibilidad y así es como lo estamos proponiendo. Hola, buenas tardes. Sí, adelante, doctor Valdivieso. José, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Has tocado un tema que en realidad guarda relación con mi tesis doctoral, que es las consecuencias jurídicas, pero en el caso mío es las consecuencias jurídicas de la vulneración del plazo razonable en el proceso penal. Que existe toda una serie de tesis, desde las tesis española, que es asumida por el Perú, de una reducción de la pena, la tesis americana, que habla de la nulidad de la acusación. Pero tú tocas un tema que es interesante y que has hecho el deslinde, que obviamente existe entre lo que es vulneración del plazo razonable del proceso y para el cual hay un mecanismo, básicamente que es el control de plazo, pero tú propones otro mecanismo que es para la vulneración del plazo razonable de la medida de coerción. Digamos, no entendí muy bien lo que planteas. ¿Lo planteas como un control de plazo o lo planteas como tutela? Porque escuché que en un momento dijiste como tutela. Pero, quiera cual fuera el planteamiento, es ¿cuál sería la consecuencia jurídica de acatarse esta vulneración del plazo razonable de la medida de coerción? ¿Sería ordenar la libertad del imputado? Ahora, cuando debatimos prisión preventiva, de acuerdo con la casación C26 que has hecho mención, se debate el tema del plazo de la prisión preventiva y se debate el plazo de la duración de la prisión preventiva. Fíjate que antes de esa casación, aun cuando el código muy claro lo dice, el 253, que tú también has hecho mención, se dice se establecerá un plazo razonable. Pero el plazo razonable, pues, es el que tiene el juez. Ese plazo razonable lo establecía el juez sin un debate. Que ese plazo la preventiva debatió. Entonces, el juez fija un plazo razonable en función a lo que él cree, sino a lo que surge del debate. De manera que ya cuando se establecen los 9 meses o 7 meses, es producto de un debate y eso se considera razonable. Esto también, incluso si la parte no está conforme con ese plazo, puede ser objeto de impugnación y también se volverá a debatir en las instancias. Cuando tú te planteas el tema del control del plazo razonable, es que cuando después de haberse dictado ese plazo razonable, encuentra inercia fiscal, podría instar a que el juez nuevamente revise si ese plazo fue o no razonable. ¿A él se refiere? Y pues así, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Decretar la inmediata libertad? No sé, eso no escuché, sería la consecuencia jurídica. Porque, por ejemplo, la consecuencia jurídica de la vulneración de un plazo razonable, el plazo razonable del proceso es reducción de la pena, si fuera el caso de una sentencia condenatoria. Yo, por ejemplo, planteo, como lo asume este profesor argentino, que la vulneración del plazo razonable debe ser el sobrecimiento del proceso. Que, por ejemplo, no están acordes ni siquiera por el Tribunal Constitucional, porque cuando el Tribunal Constitucional ha dicho vulneración de plazo razonable, emítase copias al Ministerio Público, en otros casos ha dicho el plazo fiscal de 30 días para que concluya o el juez emita nuevamente una sentencia bajo tratamiento de archivar. Pero no existe hasta ahora o sea, grupamos qué consecuencia sería en caso de que constatemos la vulneración del plazo razonable de la prisión preventiva. Eso no sé. A ver si no sé, de repente podrías estar en tu propuesta qué es lo que sugiere. Y gracias por la respuesta. Saludarte y bien por esa nueva propuesta que estás haciendo, ese nuevo planteamiento jurídico que genera pues toda una discusión que en este momento tenemos. Nuevamente gracias y ojalá nos puedas ampliar el tema. Correcto, gracias a usted, doctor. Realmente ya se puso interesante el asunto, en tanto que el doctor, conocedor de su tesis a la cual está planteando, conoce las diversas tesis a nivel doctrinarios
donde se recogen estos planteamientos. Y lo que ha planteado el doctor es que ha escuchado casi todo lo que yo he dicho. Sin embargo, de repente en esa parte no me escuchó, pero hay un principio que dije que es el principio acusatorio. Sin acusatorio, sin judicio. Sin acusación no hay juicio. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué se pide la prisión preventiva? Para mantener al imputado sujeto al proceso y condenarlo. Pero oye, ¿cómo llego a juicio? Primero tengo que tener acusación. Entonces, ¿por qué? Porque para pedir prisión, un requisito de procedibilidad es primero formalizarla. Entonces, si estoy entre formalización y todavía sin acusación, la consecuencia jurídica, y eso me faltó subrayar, admito esa omisión, es emitir la acusación en el tiempo más corto. Pongamos un plazo de 10 días. Para que a partir de ahí se haga la expedición de la acusación y se corra traslado en ese mismo plazo perentorio a las partes para que se viabilice o se aperture el control de la legalidad en la etapa intermedia de esa acusación. Entonces, bajo esos criterios es que se protege ese otro principio al cual añadí, el principio acusatorio. El principio acusatorio significa que sin la elaboración fundamentada y motivada dentro de lo que ustedes ya conocen, imputación necesaria, cada uno de los medios de prueba y toda la aplicación de estructura de una acusación, se expide. Y la manera de la expedición o el plazo de la expedición es el establecido desde mi propuesta a través de los 10 días, en un plazo perentorio para que esta persona pueda salir. Recuerden que los 2/3 de los 9 meses, del límite de 9 meses es 6 meses, es decir, le estoy diciendo, oye, a los 6 meses tienes que acusar. Y tengo 3 meses más para hacer el control de legalidad y llevarlo a juicio. No se está pidiendo necesariamente que egrese del penal o que salga inmediatamente. Esa no es mi propuesta. Mi propuesta es plantear tu acusación y dentro de ese plazo, por eso doy esos 3 meses, por eso establezco ese cómputo para a partir de ahí pueda desarrollarse la etapa intermedia y el juicio. Muchas gracias, doctor, por su planteamiento. Tenemos otra pregunta. Doctor, en el chat hay una pregunta, dice de Jan Sunción, dice el control de plazo de la prisión preventiva, ¿cuándo este plazo resulta inerte? Entonces, ¿podría comentar? O el doctor Jan podría intervenir para ampliar su pregunta. Hola, buenas tardes. Era un comentario a lo que el doctor Juan Carlos pues había acotado. Interesante lo que decía el doctor Juan Carlos, que en principio este control de plazo que el doctor Julio, en todo caso el doctor Jaramillo está proponiendo, es una propuesta innovadora en el sentido de que
cuando se dicta la prisión preventiva es precisamente teniendo presente todas las etapas del proceso hasta el juzgamiento, ¿no? Hasta que el proceso termine con una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Pero lo que el doctor Juan Carlos quería era que aclaren el tema de la consecuencia, ¿no? Ahora, el doctor Jaramillo dice, si llega a los 6 meses, yo no propongo que sea la consecuencia la libertad inmediata del procesado, ¿no? Del procesado con medida coercitiva. Pero si revisamos el código ya para eso, cuando culmina la investigación o cuando se cumple el plazo de la investigación, yo podría plantear un control de plazo para eso, pues, ¿no? Ya existe un mecanismo que controla el plazo de la investigación. Ahora, interesante lo que indica, y por eso es que yo indicaba, ¿qué pasa cuando hay una prisión preventiva donde hay plazos muertos, pues, ¿no? En el control o en todo caso en la prolongación de prisión preventiva, con la experiencia que hemos tenido con el doctor Juan Carlos Valdivieso, él hace ese análisis en sus decisiones, en sus resoluciones, respecto al tema de los plazos muertos para poder determinar si se puede prolongar o no prolongar una prisión preventiva. Entonces, ese control de plazo, yo creo que sería más en el control de plazo de la prisión preventiva que propone el doctor Jaramillo. Creo que sería interesante en el tema de las prolongaciones, por ejemplo, ¿no? Porque cuando dictas un plazo de prolongación de prisión preventiva, ya lo dictaste, ¿no? Diste, por ejemplo, 5 meses. Y ya, el fiscal ya consiguió su plazo de 5 meses y simplemente se queda contento porque tiene el plazo de 5 meses, pero no empieza a realizar actos de investigación, no empieza a darle impulso al proceso. Entonces, ¿tú cómo podrías controlar esa situación? Tendrías que esperar a que se venzan los 5 meses nuevamente para poder pedir, de repente para esperar que el fiscal pida una adecuación del plazo, o qué mecanismo podría utilizar yo en esa prolongación donde el fiscal no realiza nada y simplemente se quedó con ese plazo y punto, ¿no? O yo podría plantear un cese, pero el cese, ¿en qué sentido? ¿Cuál sería mi elemento de convicción o mi nuevo elemento de convicción para plantear ese cese, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante el tema del doctor Jaramillo. Y también el doctor Juan Carlos, pues, le puso la cereza al tema porque hay que establecer una consecuencia, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Darle la libertad al procesado o remitirle copias al fiscal de repente, ¿no? Por mantener una prisión preventiva, por mantener a una persona en prisión en un tema donde resulta, pues, el fiscal no cumple con su rol, pues, ¿no? Su rol persecutor. Resulta pasiva la conducta de este fiscal, ¿no? No se ajusta al tema de la actitud que tiene que tener de seguir dándole impulso, de seguir realizando actos de investigación en un proceso, ¿no? O en todo caso, tratándose de la prolongación no de la investigación, no del proceso, ¿cuál sería la sanción para este fiscal que no le da el impulso necesario al proceso para poder llegar a la culminación del mismo, ¿no? Ese sería el comentario. Gracias. Sí, interesante su comentario en atención a que la consecuencia es emite la acusación, porque ese es el marco progresivo que se debe tener en toda investigación. En tanto no haya eso, no se puede ir a juicio. Y por lo tanto, habría una paralización. El tema de la contabilización o de los presupuestos de estos plazos inertes o plazos paralizados, a la cual usted hace referencia, eso es cierto. Evidentemente no se puede simplemente ampliar esta prisión preventiva sin desarrollar estas actividades. Por eso decía, debe haber un cronograma para que a ese cronograma se le haga el tamiz correspondiente, con los principios a los cuales hemos aludido. Y en la medida de adherirnos a la prolongación, siempre vamos a depender de ella. Y lo que estamos proponiendo es, oye, voy a depender siempre de ese planteamiento, tengo derecho, el mismo derecho que él. Él pide, yo también puedo pedirlo, pero con los presupuestos diferentes, es decir,
controlar lo que usted dice. Oye, han habido plazos, han existido plazos inertes respecto de esto. No ha habido obstrucción del imputado, no ha habido otro planteamiento diferente a que el simple decurso del tiempo. Bajo ese criterio, ya el tema, bajo ese criterio debería ser declarado fundada, en este caso, el control de plazo de la prisión preventiva y expedirse en el término de los 10 días la acusación correspondiente, para a partir de ahí poder ir al otro plazo, al otro ítem, que es el control de la acusación y el correspondiente auto de enjuiciamiento y el juicio oral propiamente dicho, ¿no? No necesariamente se tiene que expedir la excarcelación del detenido, porque este plazo adecuado, plazo proporcional o razonable es 2/3 que lo he planteado. Esa es mi propuesta. Bueno, muchas gracias también por esa pregunta y el comentario también. Bien, al parecer no habría más preguntas, doctor. Si hay alguna pregunta, por favor, participar antes de dar por concluida esta charla. Vea, y si no hay ninguna otra pregunta ahora, de repente hay una pregunta después, pueden escribirla a mi correo electrónico o a mi fanpage, donde podemos tener, puedo resolver esas preguntas con toda confianza en cualquier momento. Estoy a su disposición. Mi correo es jfiestasjaramillo1@gmail.com y mi fanpage es FJAbogados1, y ahí me pueden encontrar y podemos discutir cualquier tema con la mejor confianza y sobre temas académicos. Bien, doctor, usted ha introducido una interesante tesis de reforma de ley Ferrata para el control de plazo de la prisión preventiva. No hay duda que la prisión preventiva siempre tiene varias aristas, y uno de ellos es el plazo razonable de la prisión preventiva cuando se vence, y muchas veces los fiscales, faltando pues 24 horas, solicitan una prolongación, y como un salvavidas pues a veces el juez le otorga 4 o 5 meses más, y muchas veces no han acusado, no hay ninguna acusación, y esto es una de las falencias del sistema procesal. ¿Cómo controlar este plazo? Es una interesante propuesta que usted nos hace, doctor. Bien, el tema ha sido interesante, se ha cumplido con los objetivos. Desde el Colegio de Abogados de Tumbes, el Círculo de Estudios Yusaquitas y la Lex Firma, estamos muy agradecidos, doctor, por aceptar esta invitación y prepararnos esta ponencia. Y a todos los presentes también agradecerles por su tiempo para escuchar al doctor Fiestas. Y en nombre de todos los presentes también, doctor, le damos un infinito agradecimiento. Bien, muchas gracias, doctor Fiestas, y muchas gracias a todos los presentes. Doctor, lo dejo para que dé sus últimas palabras a todos los presentes. Gracias. Bien, agradecer a ustedes por la invitación. Cada vez que tienen oportunidad de invitarme, yo estoy gustoso. Tengo un afecto porque he trabajado en esa zona fronteriza del país, y la cual me ha formado jurídicamente en gran medida, y tengo muchos conocidos allá, y ahora
cuando ustedes me hacen esta propuesta, esté donde esté, yo me conecto por las redes sociales y podemos discutir cualquier tema. Agradezco también al público por las preguntas y a ustedes por promover la discusión jurídico, penal, que justamente, como dices muy bien, está en plena discusión. Agradecerles simplemente a ustedes y en cualquier comentario, ya he dejado mi correo electrónico, me pueden encontrar y poder conversar sobre esos temas. Muchas gracias.